pensiones, revertir su privatización, un desafío. Le agradezco porque este es un tema que tiene muchísimo interés, mucha vigencia y más aún cuando la gente está preocupada con el monto que va a recibir en el momento de jubilarse. Quiero agradecer porque hay una propuesta para poder mejorar la jubilación de todas las personas que están buscando precisamente esta situación. Gracias, Bruno, por acompañarnos. Jimena, buenas noches. Como siempre, el agradecido soy yo por la invitación. Efectivamente, Jimena, este último número del Boletín Alerta Laboral está dedicado a la temática de pensiones, de la jubilación en particular, y entre otras cosas se plantea algunas alternativas que podrían mejorar las pensiones de jubilación. Cuando te dicen que no se puede mejorar las pensiones de jubilación, yo me pregunto, ¿por qué las Fuerzas Armadas y la Policía se jubilan casi con el 100%? ¿Por qué el resto no? No podemos. El secreto o la clave para que militares y policías se jubilen con el 100% tiene que ver con un aporte del Estado. Es decir, destina un fondo para que al porcentaje que logran estos militares y policías se sume como para lograr el 100% o cerca del 100% que logran trabajadores de estas dos instituciones. Entonces, ese es un elemento importante a tomar en cuenta, Jimena, por cuanto justamente en este boletín lo que estamos planteando es que si hablamos de mejorar las pensiones de jubilación, es importante recuperar los principios del antiguo sistema de reparto. Los beneficios, ¿no? Del antiguo sistema. Los beneficios, los principios, las características principales de este sistema de reparto. Uno de estos, Jimena, tiene que ver con el principio de solidaridad. Es decir, en ese sistema, los que aportaban para la jubilación de los trabajadores y trabajadoras que aportaban al sistema eran el Estado, con un porcentaje determinado que hasta iba entre el 1 y el 5% entre 1956 y alrededor de 1990, y aportaban los empresarios, inclusive hasta un 20% de aporte para el ahorro que luego permita la jubilación del trabajador. Y también aportaba el trabajador. Eso se llama, Jimena, el aporte tripartito. Y establecía esta solidaridad que permitía que el trabajador tenga para el momento de jubilarse más dinero, más recursos para poder lograr una renta de jubilación adecuada. Impuestos de aporte estatal pueden mejorar las rentas jubilatorias al 70 y 100% del salario. Como tú dices, reponer los beneficios del antiguo sistema. El planteamiento que prevé restituir un 1% de aporte estatal y usar el 1% de impuestos, te pregunto, ¿hay que crear nuevos impuestos? No. Sin crear un nuevo impuesto. En absoluto, Jimena. Lo que estamos planteando en este boletín tiene que ver con cosas factibles, en los mismos marcos del sistema actual de pensiones, el sistema integral de pensiones. Esto significa que el lograr que el trabajador se pueda jubilar con un 70%, como dice la ley 65 actualmente, tenga que ver con este 1% que aporte el Estado. No estamos hablando de un mayor porcentaje, solamente 1% que destine de los recursos que capta el Estado para este objetivo. Y además, para lograr hasta un 100%, se pueda destinar un 1% de los tributos, tanto aduaneros, impuestos generales, en fin, y con esos montos, haciendo un ejercicio bajo un modelo, un compañero justamente hizo este ejercicio, bajo un modelo de simulación, ¿qué pasaría si se inyecta más recursos? Ese 1% del Estado y el 1% de los impuestos permitiría lograr paulatinamente en el transcurso del tiempo, en principio, que el trabajador pueda cobrar una pensión de jubilación equivalente al 70%, digamos, si gana 5.000, 3.500, e incluso
el 100%. Porque ahora se habla de que la jubilación podría estar entre un 50 y un 70%, digamos, como un promedio. No es cierto, Jimena, porque está ya mucho más evidenciado, si se quiere, que las actuales pensiones de jubilación oscilan entre un 25, un 40% de lo que gana en vida activa un trabajador. Si un trabajador gana, volviendo al ejemplo, de 5.000 bolivianos, se jubila con 1.500, 2.000 bolivianos. Esos son los montos reales como tal. Lo que se está manejando en este ejercicio, que es parte, creo, de un informe presentado por el Ministerio de Economía a través del Viceministerio de Pensiones, tiene que ver más bien con los montos promedio. Los montos promedio efectivamente fueron incrementándose paulatinamente y es posible que en términos de comparación pueda acercarse a este porcentaje, pero en realidad un trabajador o trabajadora calculando con base en lo que logra ahorrar en más de 20, 25 o 30 años, eso que logra ahorrar no alcanza para poder jubilarse. ¿Dónde está el problema principal, Jimena? El único que aporta para la jubilación, para su jubilación, es el trabajador. A propósito de lo que decía al principio, que en el sistema de reparto la solidaridad permitía que Estado, empresarios y trabajador aporten. Esto se rompe cuando se privatiza el sistema de pensiones del año 1997, que continúa actualmente con el actual sistema integral de pensiones. Entonces, se rompe en el sentido de que el Estado y los empresarios dejan de aportar. Y el único que aporta es el trabajador. Entonces, por tanto, hay menos dinero ahorrado en la cuenta individual del trabajador. En esta figura es lo que desde el 1997 hasta ahora se impone lo que se llama el sistema de capitalización individual. Entonces, el único que aporta, reitero, es el trabajador, y con esos dineros no logra llegar al 70% del equivalente al salario que gana en la vida activa. La reposición de únicamente el 1% del aporte estatal calculado en base al total ganado de los trabajadores, tengo entendido que también puede financiar un 36% del costo incremental anual resultante del nuevo sistema. Así es, Jimena. Este es uno de los resultados, uno de los efectos que tendría hacer este ejercicio de lograr que el Estado aporte ese 1% y además un 1% proveniente de los impuestos. Puede lograr hasta un 36%, pero eso puede elevarse paulatinamente hasta que se pueda lograr esto que es la demanda hoy de los trabajadores de jubilarse con el 100% sobre sus referentes salariales. Ahora, esta recaudación total anual de los impuestos vigentes, estamos hablando de ese 1% tanto de renta interna, tengo entendido también como aduanera. Exactamente. ¿Podría financiar hasta cuánto del costo? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta un 20? A ver, estamos casi sumando ambos, tanto el 1% que aporte el Estado y el otro 1% por concepto de renta impuestos, interna como aduanera, lograría financiar hasta un 60%. Y si hoy el trabajador con sus ahorros logra, como decíamos al principio, entre un 30 hasta un 40%, podríamos estar hablando de un 100%. En el caso de que el trabajador financie el 30%, hablamos de un 90% con relación al salario, al referente salarial que obtiene el trabajador en el momento de jubilar. Esta es la importancia, Jimena, pero lo que en el fondo estamos demostrando sencillamente es que deben haber otras fuentes que permitan reforzar, permitan tener mayores recursos para que el trabajador pueda jubilarse con aquello que hoy, reitero, está planteando de manera permanente, el jubilarse con una renta que permita una vejez digna, que permita una calidad de vida en la vejez, y eso tiene que ver con contar ingresos, contar con recursos que le permita alcanzar este objetivo cuando ya sea adulto mayor. Entonces, esto es posible. Esto es posible. Haciendo este ejercicio, Jimena, sí es posible. Sin embargo, la propuesta de fondo en este boletín que planteamos es apuntar hacia una nueva
reforma de pensiones, o sea, hacia un nuevo sistema de pensiones. Claro, porque hay una baja cobertura del sistema, hay una desigualdad de rentas de jubilación después de 20 años de reforma, son parte de los argumentos en esta evaluación, ¿no?, para poder Así es, Jimena. Dos recientes informes de la Organización Internacional del Trabajo muestran claramente que los sistemas privados o privatizados de pensiones sencillamente han fracasado en muchos países, comenzando por Chile, en el caso sudamericano, que ha sido uno de los principales países que ha empezado a implementar este tipo de sistema privado. En ese marco del fracaso de este tipo de sistema, es que el actual sistema integral de pensiones se levanta, se estructura sobre este sistema que ya es un fracaso, sobre el sistema privado y de capitalización individual. Bruno, para tener mayores detalles podemos entrar a la página del CEDLA y poder descargarnos esto, porque hay mucha información que yo sé que a la gente le está interesando y que quisiera conocer en mayor detalle. Así es, Jimena, está disponible en nuestra página web. También las personas interesadas pueden pasar por la institución en Achumani, la calle 11 en Achumani. Es gratis, ¿no? Por supuesto, son boletines que los hemos compartido, Jimena, recientemente, el 1 de mayo, con los trabajadores que participaron en la marcha, en fin. Pero reiterando, Jimena, que en el boletín lo que vamos a encontrar, aparte de estas propuestas, de estas alternativas de financiamiento, que pasa también, Jimena, por ajustar las tablas de mortalidad. Las AFP hoy día practican otro tipo de tablas, hacen ver que un jubilado va a vivir más tiempo, ¿sí? Más en el caso de los hombres, aproximadamente 22 años más después de jubilarse, con 60 años en este caso. En el caso de las mujeres, casi en 25 años más como proyección que se establece para una persona que se jubile a esa edad. Aparte de estos elementos, reitero, lo importante de entender en esta propuesta es que debe apuntarse hacia un nuevo sistema de pensiones solidario, que tenga sostenibilidad, que tenga equidad, que tenga unidad de gestión, que es importante en el manejo de la administración de pensiones, y que, entre otras cosas, posibilite esto que están permanentemente planteándose por parte de los trabajadores, que tiene que ver el de jubilarse con el 100% respecto a sus diferentes salariales. Pero sobre todo, que sean el Estado y los empresarios quienes financien la pensión de jubilación. Claro. Esto es importante porque la jubilación, la pensión de jubilación, Jimena, es parte del salario que cobra el trabajador. Es un salario que se proyecta hacia adelante para luego traducirse en una pensión de jubilación. Muchas gracias, Bruno. Muchísimas gracias por este aporte desde el CEDLA al tema de las pensiones. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Jimena, muchas gracias. Muchísimas gracias. Aguárdenos unos segundos, por favor. Tenemos la mención.